Control, tenemos 2 Messerschmitts a las 6. Iniciando maniobra evasiva ahora. Este es el Ozempic, se inyecta una vez a la semana. Y esta es la Benzedrina, media pastilla por la mañana. De acuerdo. Imagina, por un momento, a un piloto de combate en la década de los 40. Está completamente agotado. Lleva horas volando sobre territorio hostil, el frío en la cabina es paralizante y, bueno, el sueño empieza a nublar su visión de forma peligrosa. Una situación límite, desde luego. Exacto. Entonces, saca una pequeña pastilla de su bolsillo. Es Benzedrina. Al tragarla, la fatiga desaparece al instante. Su mente se afila, el hambre se desvanece por completo y de repente se siente como una máquina perfecta, totalmente invencible frente a las limitaciones de su propia biología. Y ahora, demos un salto en el tiempo. Avancemos hasta nuestro presente. Fíjate, si me permites tomar el relevo ahí, imagina ahora a un alto ejecutivo o a una figura pública preparándose para un evento importante. Vale. Aquí no hay territorio hostil ni guerra de por medio, solo la presión implacable de la estética y del rendimiento social. Saca un elegante dispositivo en forma de bolígrafo y se inyecta una dosis de medicación en el abdomen. Semanas después, los kilos han desaparecido sin esfuerzo aparente. El hambre se ha apagado. Ya. Al igual que aquel piloto, siente que ha encontrado un atajo, una forma de eludir las reglas fundamentales de su fisiología. Dos épocas completamente distintas y dos sustancias, diametralmente opuestas en su composición, pero impulsadas por el mismo deseo humano de dominar nuestro cuerpo. Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio para el intercambio riguroso de ideas y el análisis profundo de múltiples perspectivas. Hoy nos sumergimos en el arco temporal que va desde el sulfato de anfetamina, la famosa Benzedrina, hasta la revolución actual de fármacos inyectables basados en incretinas, como Ozempic, Wegovy y Mounjaro. Eso es. La cuestión central que nos reúne hoy es, digamos, inquietante. ¿Estamos verdaderamente condenados a repetir con los modernos fármacos para perder peso el mismo ciclo histórico catastrófico que vivimos con las anfetaminas? Y para que nuestros oyentes lo tengan claro desde el principio, mi postura, la postura que defenderé hoy, es que no. No estamos en un bucle histórico. Las profundas diferencias en los mecanismos biológicos y el rigor de la regulación actual hacen de esta una era médica fundamentalmente distinta y manejable. Y yo por mi parte represento la perspectiva contraria. Sostengo que el núcleo del problema jamás ha sido la molécula en sí, sino nuestra sociología. El comportamiento humano frente a las soluciones milagro. Yo estoy convencida de que estamos viviendo una versión más sofisticada del mismo ciclo y que la adopción masiva nos conduce inevitablemente hacia la fase de los costes ocultos. Pues vamos a entrar en materia, porque equiparar el fervor actual por el control metabólico con la crisis que provocaron las anfetaminas me parece, francamente, estirar demasiado el chicle. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame por qué. Fíjate en la evidencia empírica del informe. Cuando hablamos de la Benzedrina en los años 30, hablamos de un estimulante neuronal artificial. Su mecanismo de acción era brutal. Forzaba la liberación masiva de neurotransmisores en el cerebro, como la dopamina. Hiperestimulación pura. Exacto. Tenía una capacidad de adicción neuroquímica directa altísima. Y lo más grave es que se introdujo en la sociedad sin ensayos clínicos previos amplios. Se repartía alegremente bajo la falsa percepción de que era una simple herramienta funcional. Ya. Por el contrario, los fármacos actuales, como la tirzepatida, que conocemos como Mounjaro, son reguladores hormonales. Tienen un riesgo de adicción neuroquímica directa prácticamente nulo y, sobre todo, llegan al mercado tras ensayos controlados rigurosísimos. Por eso estoy seguro de que estamos ante un triunfo del control metabólico que terminará en una consolidación lógica. A ver, entiendo perfectamente la distinción farmacológica que haces. Y ojo, nadie niega que la molécula actual es infinitamente más limpia y segura que la anfetamina. Pero el peligro de tu argumento es que aísla la biología del comportamiento humano. Bueno, pero es que la biología importa. Claro que importa. Pero el ciclo histórico de estas sustancias, milagro, siempre sigue un patrón de 5 fases muy predecible que estamos calcando punto por punto en este informe. ¿Cuáles son esas fases, según tú? Pues mira, primero aparece una solución médica verdaderamente efectiva para un problema grave. Fase 1. Luego pasamos a la fase 2, una adopción masiva que desborda las previsiones. Y ahí es donde estamos ahora,
entrando de lleno en la fase 3, que es el uso fuera de contexto. O sea, el uso puramente estético. Exacto. Personas normopeso, sin necesidad médica, utilizándolo para perder 3 kilos antes del verano. Esa arrogancia frente a la biología es lo que destapará la fase 4, los costes ocultos a largo plazo. La química ha cambiado, sí, pero nuestra actitud frente al atajo es idéntica a la de hace 80 años. Entiendo por qué ves ese paralelismo social, y es un punto válido, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente sobre cómo operan estas sustancias a nivel celular, porque creo que comprender el mecanismo de acción desactiva un poco esa idea de que estamos cometiendo una gran imprudencia. Te escucho. Para que nos entendamos qué es exactamente esto de las sincretinas. Hablamos de agonistas de los receptores GLP-1 y en el caso de Mounjaro también GIP. Esencialmente, cuando tú y yo comemos, nuestro intestino segrega estas hormonas naturales. Es como si el sistema digestivo le enviara un mensaje de texto directo al cerebro diciendo oye, ya hay comida aquí abajo, puedes apagar la sensación de hambre. La señal de saciedad. Eso es. Y al mismo tiempo le dicen al páncreas que prepare la insulina. Fármacos como Mounjaro mimetizan este proceso fisiológico, pero prolongando ese mensaje de texto. Un mensaje que dura días en lugar de minutos, claro. Piénsalo con esta analogía. Imagina que tu metabolismo es el sistema de climatización de tu casa. La bencedrina era como coger un martillo, destrozar el termostato y forzar la caldera al máximo hasta quemarla solo para mantenerte caliente. Un despropósito. Vale. Estos nuevos fármacos, sin embargo, no rompen nada. Son como hackear sutilmente la señal del wifi que llega a ese termostato inteligente para que la caldera sea inmensamente más eficiente gestionando la energía. No estamos violentando la biología, la estamos afinando. A ver, lo siento, pero simplemente no te compro esa idea del ajuste fino. ¿Por qué no? La evidencia muestra una mejoría metabólica brutal. Sí, suena muy elegante, pero ignora las complejas limitaciones de la biología humana. El problema de hackear la señal del wifi del termostato todo el tiempo es que al final el termostato olvida cómo leer la temperatura real por sí mismo. Bueno, eso de que lo olvida. Déjame terminar el punto. Al alterar artificialmente las señales naturales con hormonas que duran muchísimo más de lo normal, creas una dependencia funcional. El cuerpo humano es una máquina maravillosamente eficiente, pero también es muy perezosa. Si le das la señal de saciedad desde fuera mediante un bolígrafo, deja de regular su propio apetito. Y cuando retiras el fármaco, el rebute es voraz. El paciente queda atado a la inyección. Y eso nos lleva a un problema aún mayor. El precio físico. ¿Te refieres a la pérdida de masa muscular que menciona el informe? Me refiero a la sarcopenia, exactamente. Y quiero explicar bien por qué ocurre esto. Cuando induces una pérdida de peso tan rápida y masiva engañando al cerebro, el cuerpo entra en modo supervivencia. El tejido muscular es metabólicamente muy caro de mantener. Consume mucha energía. Claro, el músculo quema calorías en reposo. Eso es. Así que, ante la falta severa de calorías inducida por el fármaco, el cuerpo decide que no puede mantener ese lujo y empieza a canalizar su propio músculo para obtener energía. Si el paciente no hace un entrenamiento de fuerza adecuado, termina con un peso bajo en la báscula, sí, pero metabólicamente destrozado, pierden soporte muscular y mantienen grasa visceral. Eso no es optimizar la caldera, es arrancar las vigas del edificio para usar la madera como leña. Bueno, es una imagen muy gráfica, pero no me convence como crítica exclusiva a estos fármacos. Estás asumiendo que la clase médica no sabe manejar esto. A ver, la pérdida de masa muscular ocurre en cualquier situación de déficit calórico agresivo prolongado. Pasa con la cirugía bariátrica, pasa con dietas restrictivas extremas. Por eso, en la práctica clínica se realiza lo que llamamos la titulación de la dosis. Pero volvemos a lo mismo. Asumes que todo el mundo hace esa titulación bajo un control médico estricto y riguroso. Déjame explicar cómo funciona, porque creo que es vital. La titulación significa que no empiezas con la dosis máxima de golpe. Empiezas con una dosis mínima y la vas subiendo muy poco a poco, a lo largo de meses. Esto permite que el cuerpo se adapte, minimizando ese impacto brusco que describes. Ya. En un entorno clínico ideal. Pero es que ahí está la diferencia con tu ciclo histórico fatalista. Hoy tenemos sistemas de farmacovigilancia activa. Con la anfetamina pasaron años de uso ciego antes de que se documentara el daño. Hoy no estamos a oscuras. Cualquier mínimo riesgo se detecta casi en tiempo real. Fíjate en el riesgo pancreático, que el informe menciona que está en estudio. Sí, un riesgo nada desdeñable.
pero el hecho de que esté bajo estudio y vigilancia transparente demuestra que el sistema funciona exactamente como debería. Y mientras vigilamos eso, estamos viendo cómo estos fármacos revierten problemas gravísimos. Los beneficios superan a los riesgos. Hablas de la farmacovigilancia como un escudo impenetrable. Pero, a ver, permíteme sacar a la luz uno de los costes ocultos más graves que ya se nos ha colado por la puerta de atrás, precisamente en el sistema digestivo. ¿Te refieres a las náuseas? No, voy mucho más allá de unas simples náuseas. Mencionabas que el fármaco ralentiza el estómago para dar saciedad. El término es vaciado gástrico lento. Al principio se catalogó como un efecto secundario menor, un precio pequeño a pagar, ¿verdad? Las náuseas y la pesadez suelen remitir en las primeras semanas con una buena titulación, sí. Hasta que ese vaciado gástrico lento deja de ser una molestia y se convierte en un riesgo vital, literalmente de vida o muerte. ¿Te explica eso? Fíjate en lo que está ocurriendo en los quirófanos hoy en día. Un paciente tiene programada una anestesia general o una simple endoscopía. Hace su ayuno estándar de 8 horas, llega a la mesa de operaciones, el anestesista procede a intubarlo y de repente el paciente regurgita grandes cantidades de comida sólida, comida de hace días que seguía en el estómago por culpa del fármaco. ¿Ostras? Sí, ostras. Esto provoca aspiración pulmonar. El contenido del estómago entra en los pulmones causando neumonías químicas que pueden ser fatales. Ese es el verdadero significado de la fase 4, el coste oculto. Nadie anticipó que un medicamento para adelgazar iba a obligar a rediseñar de urgencia los protocolos mundiales de anestesia. Esa es la realidad de jugar a ser dioses con procesos fisiológicos tan profundos. A ver, es un punto fascinante y efectivamente ha sido un reto clínico importante. Sin embargo, fíjate, yo lo interpretaría justo al revés. Al revés. ¿Que un riesgo de aspiración es algo positivo? No, no el riesgo en sí, sino la reacción. El descubrimiento de esa retención gástrica y la rapidísima reacción de las sociedades médicas para actualizar los protocolos, exigiendo suspender la medicación antes de entrar a quirófano, es la prueba definitiva de que no estamos repitiendo la historia. Ya, reaccionamos, pero el riesgo estaba ahí. Pero el ecosistema médico detectó una anomalía en el mundo real, la comunicó a nivel global en cuestión de meses y estableció pautas correctoras inmediatamente. La fatalidad de tu argumento sugiere que vamos ciegos hacia el desastre, al escenario 4 del informe. ¿No crees que subestimas la inmensa capacidad de la medicina moderna para corregir el rumbo? Vamos a un escenario de restricción parcial o ajuste terapéutico, no hacia una catástrofe social. El problema central de tu argumento, y perdóname que te lo diga, es que pecas de un exceso de optimismo clínico. Asumes que los médicos tienen el monopolio sobre la sustancia. La realidad del mercado nos dice otra cosa a gritos. Bueno, son fármacos de prescripción. En teoría. Pero la narrativa de la solución eficiente ya ha escapado del control médico. Tenemos clínicas online prescribiendo a través de telemedicina sin un triste análisis de sangre previo. Tenemos el enorme mercado de la formulación magistral creando versiones no oficiales por problemas de desabastecimiento. Es cierto que hay problemas logísticos. La bencedrina también empezó siendo recetada por médicos antes de descontrolarse. El peligro inminente no es la molécula de la tircepatida. El peligro es una sociedad que busca atajos. Cuando conviertes un tratamiento crónico, diseñado para obesidades complejas, en un producto puramente estético, estás comprando todos los boletos para la fase 5, una restricción y regulación severas tras una crisis de salud pública. A ver, no niego la existencia de ese uso fuera de indicación, y sé que la presión estética de nuestra sociedad es asfixiante, pero insisto, equiparar un problema de prescripción estética con la epidemia de psicosis, paranoia y destrucción neuronal de la anfetamina es una falsa equivalencia tremenda. Nadie dice que provoquen psicosis. Digo que el patrón de abuso es el mismo. ¿Pero los resultados no lo son? La bencedrina te destrozaba el cerebro. Estos fármacos modernos están demostrando beneficios increíbles. Y esto es crucial. Están reduciendo drásticamente eventos cardiovasculares, bajando la presión arterial y reduciendo la inflamación sistémica. Tienen una base científica que los estimulantes de los años 30 ni soñaban tener. Todo eso que acabas de enumerar es cierto, absolutamente cierto, pero solo en la población clínica correcta. Ese es mi punto. Claro, en pacientes que lo necesitan. Exacto. En un paciente con obesidad severa, claro que los beneficios superan los riesgos. Pero en los márgenes, en la persona sana que lo usa por estética, los beneficios metabólicos son nulos, cero. Y sin embargo, se exponen a la sarcopenia, al riesgo gástrico y a la dependencia funcional, todo por un atajo visual.
Bueno, creo que hemos llegado a un punto en el que nuestras perspectivas, aunque parten de lugares distintos, empiezan a perfilar el panorama completo del informe. Por mi parte, como anfitrión de este debate, me mantengo firme en que hemos dado un salto monumental desde los años 30. Pasar de estimulantes neurotóxicos a reguladores hormonales rigurosamente testados sugiere que la ciencia avanza. Existen retos, sin duda, pero contamos con las herramientas para gestionar esta revolución sin repetir la catástrofe del pasado. Y yo, como experta que analiza el comportamiento social, reafirmo que la historia nos enseña a mirar más allá de la farmacología. Mantengo que estamos ante una versión más pulida del mismo ciclo. La normalización de ese uso masivo fuera de indicaciones es, sin duda, la antesala inevitable de la fase de regulación estricta. Hasta que no comprendamos que alterar el metabolismo siempre tiene un precio, seguiremos cayendo en la misma trampa. Sin embargo, escuchándote atentamente, creo que hay un punto de convergencia innegable entre ambos, algo en lo que estamos completamente de acuerdo y que refleja el informe. ¿Y qué sería? Que el verdadero factor de peligro hoy en día no emana de la molécula de semaglutida o tirzepatida en sí. El riesgo crítico reside pura y exclusivamente en su uso masivo, descontrolado y puramente estético. Totalmente. Ahí coincidimos al 100%. La molécula puede ser un triunfo científico, pero si le aplicamos con la misma irresponsabilidad social del pasado, los resultados nos exigirán un peaje altísimo. Nos acercamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos viajado desde las trincheras de la Segunda Guerra Mundial hasta las clínicas modernas de nuestro tiempo. Queda claro que hay muchísimo más por explorar sobre cómo la sociedad interactúa con los avances médicos. Como siempre, no estamos aquí para emitir un veredicto inamovible, sino para ofreceros las herramientas para que forméis vuestra propia conclusión. Eso es. La balanza entre abrazar la innovación clínica y mantener la prudencia histórica es algo que debemos calibrar cuidadosamente. Reescribir nuestros límites biológicos. Y es precisamente eso lo que nos deja la reflexión final para cerrar el programa. Cada generación tiene su solución milagro. La diferencia no está en la sustancia, sino en cuánto tardamos en descubrir su precio real. Hasta la próxima. Este es el vial inyectable, se administra una vez a la semana. Y esta es la Benzedrina, media pastilla por la mañana. De acuerdo.